Ok, muy buenos días a todos. Gracias por tomarse el tiempo para estar acá en este pequeño taller que se ha organizado por parte del UTS. Es un placer para mí saludarles. Mi nombre es Manuel Rodríguez, soy profesor de esta casa de estudio y por supuesto agradecido por las autoridades por la invitación a dictar esta charla tan importante hoy en día en el proceso que estamos viviendo. Ya lo pudiésemos llamar post pandemia, post COVID. Sin embargo, siguen las medidas de bioseguridad, siguen los cuidados, así que es súper importante estar a la par de lo que nos trae la educación a distancia en esta nueva normalidad y por supuesto entendiendo que esto forma parte de nuestro día a día. Para los que estamos trabajando bajo esta modalidad desde algunos años, es súper importante mantenernos siempre al día, con los conocimientos, a la vanguardia de qué podemos hacer para avanzar y dar lo mejor a nuestros estudiantes. Le doy las gracias a los profesores que están conectados por allí, los ingenieros del UTS y de otras sedes también. También a mis estudiantes de la asignatura de investigación, gracias por estar acá, por tomarse el tiempo de venir a ver esta disertación. El día de hoy, por supuesto, el tema lo titulé El impacto de la educación a distancia en la nueva normalidad. Podemos entender que la nueva normalidad es esta realidad que estamos viviendo, es esta realidad que estamos palpando cada día, que estamos yendo de forma semipresencial a algunos institutos a dar clases con las medidas de bioseguridad. Sin embargo, se mantiene el trabajo desde el punto de vista desde la virtualidad. Y por supuesto, esta charla la traje para dar un poquito de conciencia y por supuesto refrescar la idea de lo que es la educación a distancia para estos estudiantes que están iniciando en el UTS, que también están conociendo este mundo de la parte virtual, de la parte digital. Entonces, esta charla es para todos ustedes también. Por supuesto, entender que la idea de cuando hablamos de educación a distancia son muchos términos, muchos asuntos, muchas palabras que nos pueden llegar a nuestra mente. Por eso planteé esta lluvia de ideas referida a la educación a distancia, donde hay palabras súper importantes como conocimiento, investigación, el aprendizaje, el e-learning, lo que es un tutor, por qué la interacción, cuáles son los materiales que deben estar en el aula, cuál es la información, cuáles son las estrategias didácticas que debemos usar para que el estudiante pueda entender y pueda apropiarse de un contenido, cuáles son esos teóricos que nos pueden ayudar a poder dar a entender una información en el aula, por qué es tan importante los académicos, la educación, el alumno, el papel que juega el alumno en la virtualidad. Por supuesto, todas estas palabras nos ayudan a concebir la idea de que la educación a distancia es el futuro, es parte de lo que se viene a entender a partir de mucho tiempo, no solo con la pandemia. Algunos años atrás ya se estaba dando los primeros pasos en lo que fue la educación a distancia acá en Venezuela y por supuesto esta es la mejor oportunidad que nos damos todos para poder avanzar en el conocimiento. De igual forma, es importante poder respondernos qué es la educación a distancia, qué es lo que nos trae. Entonces, en este sentido, también conocida como es una educación online, en línea o remota, se trata de una innovadora forma de aprender y enseñar que lleva consigo una dinámica de una clase tradicional y presencial al mundo digital. Para nadie es un secreto, por lo menos te aseguro que muchos de los profesores que pueden acompañarnos el día de hoy pueden recordar en sus tiempos de estudio cuando se estaban formando como ingenieros, como licenciados, podían ver una clase presencial y de hecho en mi tiempo también yo vi todas mis clases presenciales y en mis años se estaba empezando a hablar lo que era la educación a distancia y por supuesto siempre había como un tabú, como que qué significa eso, es lo mismo, no es el mismo aprendizaje. Y por supuesto nos hemos tenido que reinventar en este proceso de conocimiento, en este proceso de apropiación del contenido. Y por supuesto la idea de que una clase tradicional y presencial, por supuesto, sigue siendo eficiente, efectiva para transmitir un conocimiento. Sin embargo, cuando llegamos al mundo digital, cuando se incorpora la educación virtual, online, remota,
damos oportunidad a más personas de adquirir un conocimiento. Y eso forma parte de lo que es nuestra nueva normalidad. Una nueva normalidad que está caracterizada por el cuidado, por la prevención, pero también por la importancia de que la educación pueda llegar a todos. En este sentido, titulé esta parte de alcance de la educación a distancia. ¿Qué es lo que quiere la educación a distancia? La educación a distancia quiere, o en este caso pretende, medir el aprendizaje del participante a través de herramientas de control para tomar decisiones trascendentales. Es decir, que la educación a distancia no se realiza y se desarrolla para que las personas entiendan ella. No, tiene un proceso dentro del cual ayuda a poder tomar decisiones en el aula para poder adquirir y presentar un conocimiento fresco al alumno. Para poder llegar a un alcance de la educación a distancia se tienen que desarrollar técnicas para conocer las necesidades más directas de los estudiantes. Quiere decir que no todos los estudiantes vienen con la misma idea, no todos vienen con los mismos conocimientos, entonces tenemos que apropiarnos del conocimiento para que la educación pueda llegar a todas las personas. En síntesis, el enfoque es lo que trata de una realidad mostrada por los actores de lo que son las organizaciones, las instituciones. En este sentido, la educación a distancia depende desde el personal administrativo de la institución, los docentes, hasta cuando llega al alumno. Siempre es muy importante cuidar cada uno de estos aspectos. De igual forma, la educación a distancia necesita poder apropiarse y poder mostrarse ante una realidad visible. En este sentido, los beneficios parten de lo que es la flexibilidad, es decir, que los estudiantes pueden acceder a los contenidos y a las clases desde cualquier dispositivo, en cualquier lugar, lo cual es sumamente importante, ya que esto permite que se puedan abrir el conocimiento en cualquier lugar. Esto le da oportunidad a quizás personas adultas o personas que están en lugares quizás son un poco difíciles de acceder a la información y pueden darse la tarea de también estudiar, de poder prepararse, de poder avanzar en la vida. También permite que sea un aprendizaje colaborativo, donde los estudiantes aprenden tanto de sus profesores o docentes o facilitadores o tutores, como se les pueda llamar, porque cada quien tiene una labor dentro de lo que es la educación a distancia, pero también aprenden de sus propios compañeros. ¿Por qué? Porque en el día a día hay una comunicación que se ve, así como manejamos las redes sociales, de igual forma está esa virtualidad y está ese conocimiento desde ese punto de vista. Gracias a todos los que se han podido estar conectando. Seguimos adelante acá en la grabación. Por supuesto, también debemos entender que esta enseñanza está enfocada en los alumnos. ¿Qué es lo que quiere? Y particularmente la idea del UTS trata propiamente de que el estudiante sea protagonista en el proceso educativo, ya que no es alguien que está a un lado o no está totalmente cercano al proceso, no, forma parte, es una labor de nosotros los docentes poder apropiar al estudiante de estas herramientas en la educación a distancia para que puedan ellos también crecer y avanzar y poder apropiarse del contenido que estamos brindando. Y por último, por supuesto, y no menos importante, que esta educación a distancia permite una autonomía y una responsabilidad propia, es decir, que se elige cómo estudiar adaptado a los tiempos, es decir, un estudiante puede trabajar en el día y puede estudiar en las horas de la noche, o puede tener, como ahorita estamos en una movida de la actualidad, de la normalidad, de que las personas trabajan por internet de forma remota en organizaciones dentro o fuera de Venezuela. Entonces, esto también le permite esa autonomía de poder organizar sus jornadas de trabajo, sus jornadas de estudio para poder ser totalmente productivo. De igual forma, ¿cuáles son esas ventajas de estudiar en educación a distancia? Como lo decía hace un momento, optimizas el uso de tu tiempo, tienes una enseñanza personalizada, obtienes una experiencia única y enriquecedora y por supuesto es un aprendizaje propio y diferente. En este sentido, ¿qué es lo que busca la educación a distancia? La facilidad para que la persona pueda administrarse mejor y ser más productivo. Eso es realmente lo que busca la educación a distancia.
No podemos olvidar que la enseñanza está centrada en el alumno y, por supuesto, si queremos lograr que el alumno se apropie de un conocimiento, debemos entonces tener metodologías participativas, utilizar herramientas que ayuden a que este conocimiento pueda ampliarse y pueda desarrollarse cada día. Es decir, los estudiantes se dirigen hacia un aprendizaje activo y participativo. Las clases deben ser dinámicas, con interacción. Es por eso que aquí en el UTS hemos desarrollado lo que son videoconferencias. Buscamos la manera de que en el aula los estudiantes puedan hacer videos para que también puedan ver el contenido, para que también puedan apropiarse de la información. De igual forma, se maneja la idea de los foros. ¿Por qué? Porque se elaboran temas de discusión entre todos los participantes para poder sacar a flote un contenido que sea natural y que sea participativo por todas las partes. De igual forma, los alumnos entrenan para analizar, argumentar, debatir y tomar decisiones. Debemos entender que la educación, por supuesto, por ser a distancia, no nos debe de cerrar la idea de cuál es el propósito de lo que se está haciendo. Por eso es que el alumno que está aquí en esta charla el día de hoy también debe entender que esto es un trabajo de ambos, tanto del docente como del alumno, de poder apropiarse del contenido para poder ponerlo en práctica en su vida diaria. Otro punto importante es, y lo doy como un resumen de esta primera parte que les estuve hablando, que en síntesis la educación a distancia reduce con eficacia los obstáculos que representan el tiempo y el espacio. Ya no podemos decir de que no me dieron oportunidad de conectarme, no, ya ahorita se pueden grabar las reuniones, podemos hablar en diferentes tiempos sobre una información, tú puedes ver los videos y puedes reavivar esa información que se estuvo dando, como es el caso de esta charla. De igual forma, para poder lograr la educación a distancia se recurre a métodos, a técnicas, a recursos que elevan la productividad y la flexibilidad del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es importante tener en claro y tener en cuenta que la educación a distancia no solamente es para estudiantes que están ahorita recién graduados o que quieren estudiar y profesionalizarse, no, ya la educación a distancia ha entrado a partir de esta nueva normalidad, ha entrado a las organizaciones. Ya muchas empresas utilizan la educación a distancia para poder capacitar a su personal. Quiere decir de que entonces ya no está nada más para estudiantes de que sea un pregrado o un posgrado, no, sino que ahora ya está abierto el canal para que más personas puedan apropiarse de un conocimiento. En esta segunda parte hablaremos propiamente de lo que es el impacto de la educación a distancia en la nueva normalidad. Por supuesto, es importante destacar que hay impactos desde el punto de vista negativo y desde el punto de vista positivo. En primera instancia, los impactos negativos, que esto fue un estudio que realicé a nivel mundial y pude hacer varias investigaciones, que esta parte del impacto negativo de la educación a distancia ha afectado a muchas familias, a muchas personas desde el punto de vista de la nutrición, de la convivencia familiar, salud mental. Me detengo en esta primera parte. En muchos países no había como una apropiación de la idea de que cómo debía ser la educación a distancia, cómo transformar una educación presencial a la parte virtual. Entonces, en muchas instituciones, y sé el caso de universidades y de estudios y de instituciones en Ecuador, en Chile, cómo no tenían quizás la idea de cómo era apropiarse de este estudio a nivel de distancia, de la parte remota, virtual, y cómo fue un estrés de una forma u otra para los mismos estudiantes porque no estaban adaptados a tener que estar aquí en una computadora quizás por largas horas viendo clases en horarios de mañana o de tarde o de noche. Entonces esto trajo consigo algunos problemas en la nutrición, convivencia con sus padres, también hasta para la salud mental, porque realmente el estrés forma parte de todo esto, de todo este tipo de problemas, alteraciones en el aprendizaje, porque quizás cuando estamos en un aula sabemos y podemos ver de cara al estudiante y podemos ver, no, este estudiante tiene más habilidades, más destrezas que quizás otros que van un poquito más lentos en el proceso. Entonces nosotros como docentes quizás en el proceso no logramos ver ahora desde la virtualidad, esto lo digo para el caso de las personas que pasaron por estos procesos de alteraciones en su aprendizaje porque quizás estaban recibiendo un conocimiento muy amplio para lo que le correspondía.
De igual forma, parte de ese impacto negativo se habla sobre el desarrollo cognitivo y socioemocional, porque había que estar centrado y literalmente sentado en una computadora o con un teléfono por largas horas aprendiendo y estudiando algo, que quizás esto afectó al desarrollo de muchos estudiantes. Y por último, y no menos importante, bueno, la falta de herramientas necesarias, y esto podemos verlo en el mismo caso de Venezuela, de que quizás cuando se dieron las clases, la modalidad, ¿ok? Hacia la parte virtual, muchas instituciones no tenían las herramientas necesarias para poder apropiarse de un estudio online. Entonces hubo muchos estudiantes, y lo sé a nivel de bachillerato, a nivel de instituciones universitarias, que muchos estudiantes se perdieron en el camino porque no tenían cómo acceder a este tipo de herramientas digitales, de tecnología propiamente. Sin embargo, bueno, ya en este proceso ya yo estoy muy seguro que muchos han reaccionado y lo han visto de forma positiva, tener que entrar a esta nueva normalidad, poder entender de que es importante apropiarse de la tecnología para poder avanzar en la vida. En este sentido, también hay, no todo es malo, también hay cosas positivas, por supuesto. El uso de tecnologías de la información y las comunicaciones, que son las TIC, es súper importante, porque esto no solamente es, y como lo decía hace un rato, no solamente es para estudiantes, esto es para trabajadores, para personas que quieran avanzar, así como usamos las redes sociales quizás para entretenimiento, las tecnologías también las podemos usar para crecer, para aprender, para fortalecer el desarrollo de la información en nuestro conocimiento. De igual forma, la apropiación de los recursos de la tecnología digital, la revisión, esto ha ayudado, ha tenido un impacto positivo a que se han hecho las revisiones de los contenidos curriculares, ya que no es lo mismo dar una clase presencial que tener que dar una clase virtual. Hay que refrescar el contenido, hay que buscar noticias, hay que buscar teóricos que ayuden a poder dar a entender una información más actualizada. De igual forma, el impacto positivo parte de que el alumno autorregula su aprendizaje, de que puede avanzar en el conocimiento de forma más amplia, pero también entendiendo la idea de que esto es por el bien del alumno, por su crecimiento, para que pueda llegar a avanzar. Y por último, es una modalidad de aprendizaje flexible, dinámica y adaptativa al medio. Quiere decir de que es tan flexible de que tú te organizas en tu tiempo para poder hacerlo a la hora que tú quieras estudiar, para que puedas revisar el contenido y para que puedas entenderlo para ti mismo. Entonces, podemos decir, ¿cómo impacta la educación a distancia a la visión del estudiante y el docente? Por supuesto, cambia esquemas tradicionales en el proceso de enseñanza, tanto para el docente como para el estudiante. ¿Por qué digo que cambia esquemas? Porque estábamos tan acostumbrados a la presencialidad de que nos hemos tenido que reingeniar para poder entrar en este proceso de lo que es la educación a distancia, de que no es lo mismo un contenido en un aula, que tú llevas una guía de clases y la impartes en el salón y puedes explicar y puedes dar un contenido, a tener que utilizar las herramientas, utilizar que si un foro de WhatsApp, un foro de chat en el aula virtual, tener un foro de contenido, hacer cuestionarios online, todo porque buscas la manera de que el conocimiento pueda llegar al estudiante de cualquier forma posible. Pero también impacta al estudiante de que ahora ellos tienen la libertad de elegir, ¿ok? Realmente elegir cómo quieren estudiar. Es decir, los estudiantes desarrollan su misma autonomía que le hablaba hace un momento y su responsabilidad. Y a fin de cuentas, el estudiante y el docente buscan, ¿ok? Porque ya no es solamente parte del docente, también es del estudiante. Busca que asegurar esa calidad educativa y ampliar el acceso a la educación, que la educación sea para todos, es decir, de que el estudiante aprende, pero el docente también aprende en el proceso y mejora día a día. Entonces, ¿hacia dónde tenemos que visionarnos? Ok,
nuestra visión como docentes y a los docentes que me acompañan el día de hoy acá. ¿Hacia dónde tenemos que visionarnos? Tenemos que visionarnos hacia tener plataformas tecnológicas innovadoras. El uso que nos está dando el Instituto UTS, en este caso, Antonio José de Sucre, nos ayuda a poder utilizar las herramientas que si Zoom, que si Microsoft Teams, que si la misma aula virtual. Esto nos ayuda realmente a poder actualizarnos en el conocimiento. También tenemos que visionarnos hacia utilizar herramientas colaborativas que promuevan y que promueven diariamente la interacción del alumno. Y es un llamado fundamental tener clases participativas e interactivas. O sea, tenemos que cambiar nuestro chip y estar cada vez actualizándonos en el conocimiento para poder brindar una clase que sea cómoda, agradable, que sea dinámica para que el estudiante pueda entender en su proceso qué es lo que va a tener que adaptarse, a tener que conocer para poder hacerlo parte de sí mismo. ¿Qué podemos hacer? Por supuesto, no solamente es teoría, sino en la práctica. ¿Qué podemos hacer? Como actividades de aprendizaje, es súper importante hacer trabajos colaborativos, motivar a los focus group, que son los grupos de trabajo, grupos de enfoque, hacer presentaciones interactivas. Hay muchas herramientas como Powtoon que ayuda bastante a este tipo de presentaciones. Siempre es importante desarrollar en el aula diagramas causa-efecto, gráficos de implicaciones, métodos de planeación estratégicas. Esto es a nivel de docente lo que debemos hacer. Simulaciones, narraciones, autopublicaciones, siempre mantener audio y video. Yo por lo menos en mis aulas de clase invito a los estudiantes a hacer los podcasts porque los ayuda a soltarse, a tener esa libertad de palabras y ese fluir que es importante para el desarrollo de su profesión. Siempre mantener la construcción colaborativa de los documentos, mapas mentales que son súper importantes, entre otros. Y herramientas digitales también que son importantes. Por supuesto, las clases virtuales en línea, podemos hacer llamadas en Teams con los estudiantes en vivo y en un tiempo en particular, y a quienes no puedan asistir se pueden grabar las clases para que siempre estén allí puedan no puedan perder el conocimiento, no puedan perder una clase dada que es tan importante para todos. Mantener lo que son los webinars, los podcasts, como lo decía hace un momento, buscar estos foros chat, hacer videos, mantener esos foros académicos. Eso forma parte de las actividades como docentes y como estudiantes, que debemos también pedirle a nuestros docentes que nos ayuden a crear estas actividades porque eso nos va a ayudar en el proceso. Finalmente, es un trabajo de ambos, tanto para el docente como el estudiante. ¿Qué es lo que se quiere? Desarrollar la habilidad de comprender las características particulares de cada estudiante, dominar las tecnologías y demás herramientas, buscar el crecimiento, la creatividad y la expansión intelectual. Ya debemos de avanzar y todos, esto es para todos, poder avanzar en la idea de que sí podemos hacer más, sí podemos transformar a nuestros estudiantes en personas, en profesionales que van a ser esa nueva generación, que van a ser esa generación que sabe de tecnología, esa generación que sabe la parte técnica, pero esa generación que también tiene habilidades y tiene esas habilidades blandas, que son esos conocimientos, esa personalidad, ese carácter adaptado al entorno y que tienen esa propia resiliencia para poder avanzar. Por supuesto, nuevas modalidades, conocer, compartir, aprender y evaluar. Por último, Saya en el UTS, que busca una educación interactiva, accesible a los programas de pregrado a través de un modelo que involucra las nuevas tecnologías de información y comunicación, de manera que la enseñanza-aprendizaje tenga mayor rigor, vigor y amplitud, estando al alcance de las personas de todas las edades. Esto forma parte de lo que queremos en el UTS. Un reporte de la UNESCO dice que hacia 2030 existirá una nueva visión de la educación donde primará la calidad y la inclusión, lo cual supone una inversión de al menos entre un 15 y 20% del total de gasto público de las naciones en el sector educativo. Esto quiere decir de que esto va para adelante, la virtualidad en la educación va a avanzar y necesitamos estar apropiados del conocimiento. Finalmente, quiero dejarlos con este pensamiento propio. La educación crea la civilización,
forma conciencias, dota de saberes al hombre y lo lleva a construir y reconstruir su realidad. Fue un placer para mí darles esta charla tan importante que es para ambos, tanto para ustedes como para mí, a seguir aprendiendo en lo que es el mundo de la educación a distancia. Voy a dejar de compartir porque nos quedan por allí 8 minutos. Gracias a todos por estar por acá. Cuéntenme, el tiempo, tenemos 8 minutos para discutir rápidamente. Si tienen alguna pregunta, podemos aprovechar. Sí, con todo gusto. Jesús y Gabriel, gracias por estar acá recibiendo esta charla súper importante y yo sé que les va a ayudar en también en su proceso de aprendizaje ahora que están acá en el UTS estudiando. Esto les va a ayudar muchísimo a su profesión, a lo que van a lograr aquí adentro. Para nosotros es súper importante poder escucharles, poder saber sus inquietudes para poder hacer mejor nuestro trabajo diariamente. Ingeniera Candy, ingeniera Yolimar, si tienen algo que decir, es importante para aprovechar el tiempo y que quede el mensaje acá. Un rato después que termine la reunión, voy a compartir el link por los canales para que igual lo tengan y lo puedan compartir con las personas que no pudieron estar acá el día de hoy por temas de trabajo y eso. Por eso es que es importante y estas herramientas nos ayudan a poder detener en el tiempo también el conocimiento para que pueda ser compartido para otras personas. Con todo gusto. Bueno, si ya, déjenme paralizar entonces por aquí la grabación.